Vamos a estar conversando con Alejandro Topo Rodríguez, exdiputado nacional, uno de los impulsores de la ley de zona fría para Tandil para el gas, ¿no? Topo, Rodolfo, Claudio, te saludamos aquí desde el ECO. ¿Cómo va? Buenos días. Buen día. Buen día, Claudio, Rodolfo. Gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana nuevamente con ustedes. Por favor, ayer lo tomábamos este tema como tema del día nosotros y obviamente, como bien decía Rodolfo, fuiste uno de los impulsores de esta ley que permitió que, entre otros, los tandilenses pagáramos un poquito menos de gas, o por lo menos estaríamos un poco más adecuados a lo que, no digo que se puede pagar, pero por lo menos algo más adecuado. Contanos un poco, ahora un ratito vamos a escuchar a Daniel González, secretario de Energía, pero hacenos vos si querés la introducción. En las últimas horas, en el día de ayer, no, de antes de ayer, El martes. en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, distintos funcionarios se expusieron acerca de los contenidos del área correspondiente a la que ellos conducen dentro del proyecto de presupuesto nacional. Y el secretario que se denomina secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, expuso sobre el capítulo de energía y minería en el proyecto de presupuesto nacional. Y un tema que abordó muy especialmente es la decisión del gobierno nacional de seguir haciendo el ajuste. Y uno de los componentes fundamentales de ese ajuste que está llevando adelante Milei es la eliminación de subsidios. En torno a eso, el secretario adelantó que prevén la eliminación de zona fría, al menos del componente que extendió los descuentos para la zona fría a Tandil y buena parte de la provincia de Buenos Aires. En torno a eso es que el secretario de Coordinación de Energía y Minería expuso en el Congreso de la Nación. Este funcionario ha planteado distintos argumentos. Vamos a compartir algunos de ellos como para, bueno, tener justamente la visión de Topo Rodríguez, uno de los impulsores precisamente de esta ley. Escuchamos el primer fragmento que tenemos justamente de este Daniel González. Asumiendo que se mantiene ese régimen. Hoy esa ley, ¿cómo funciona? Lo que está determinado como zona fría, que son más del 40% de los usuarios del país, ¿okay?, reciben un subsidio no por su consumo, sino por el total de su factura, con lo cual, si no consumen nada, igual son subsidiados entre el 30 y el 50% del costo de la boleta, la tarifa. De vuelta, no por el componente del gas, que es el consumo, sino por el total, que incluye el cargo fijo. Entonces, ¿quién lo paga esto? Bueno, el 60% restante de la población que no quedó dentro de zona fría. Lo paga el 60% restante que no quedó dentro de la zona fría, decía el funcionario. ¿Topo? Ay, Gonzalito. Danielito le decíamos nosotros Sí, ayer, ¿eh? Sí. Mira vos qué caso era, Gonzalito. Bueno, obviamente nosotros no somos quienes para darle lecciones de geografía a Gonzalito, pero Argentina, la República Argentina, se encuentra en el sur del mundo y su territorio es un territorio que está sujeto a condiciones climáticas excepcionales en el mundo, y estas condiciones excepcionales hacen que la Argentina tenga una buena parte de su territorio continental y también del territorio insular y de su mar en posiciones en las que el clima es de templado a frío o muy frío. En ese sentido, no es de extrañar que una parte significativa del territorio argentino esté sujeto a condiciones climáticas frías. Él menciona el 40% de los usuarios, no me parece algo que esté fuera del contexto climático y geográfico en el que se encuentra la Argentina. Pero vayamos a lo que nos importa a nosotros. En la provincia de Buenos Aires hay 6.051.550 hogares. Eso es lo que dice el Censo Nacional del año 2022, es reciente el censo. De esos 6.051.550 hogares, solo el 20% recibe subsidios por zona fría. ¿Es razonable que el 80% de los hogares en la provincia de Buenos Aires
no tenga descuento por zona fría? Sí, es lógico. ¿De qué se trata? Se trata de una política focalizada. ¿Qué es focalizada? Que va realmente a un sector de la sociedad, a un sector de los consumidores o de los usuarios que realmente tienen una característica, que es que están viviendo, que tienen su hogar y usan la calefacción, o usan el gas, mejor dicho, en zona fría. Es decir, que 8 de cada 10 hogares de la provincia de Buenos Aires no reciben descuento por zona fría. Esos hogares que reciben el descuento por zona fría son hogares de personas o de familias privilegiadas que reciben un subsidio porque no lo merecen. No, no, al contrario, lo hemos hablado más de una vez con ustedes. El consumo promedio de gas de una familia que no está en zona fría es de 542 metros cúbicos al año. En cambio, en un hogar de zona fría, efectivamente, el caso de Tandil, por ejemplo, el consumo promedio de gas es de 1.052 metros cúbicos al año, es decir, 94% más. Y de eso que se consume al año, casi la mitad, el 48%, está destinado a calefacción. Así que Gonzalito, que seguramente está comprometido con seguir profundizando el ajuste de Milei, está planteando algunos aspectos que ni siquiera resisten un análisis del sentido común. Argentina está en una zona fría del mundo, la provincia de Buenos Aires tiene un 20% de los hogares en zona muy fría y reciben el descuento, así de sencillo. Topo, además, ahora vamos a seguir escuchando otro fragmento de Daniel González, pero además, algo que vos insististe desde el principio, cuando tuviste aquella comunicación con Milei respecto a que se trata de un fideicomiso, no es que salen de las arcas generales, eso hay que recordarlo, digamos, ayer lo decíamos nosotros, no es que sale de las arcas generales para cubrir esto, sino que es el propio fondo que se va generando a partir de lo que se paga de gas. Sí, efectivamente, como ustedes bien saben y ahora lo recuerdan, ese descuento surge de un aporte adicional que todas las facturas pagan para nutrir ese fondo fiduciario de descuento por zona fría. Pero hay una novedad, que si quieren, si ustedes tienen algo más del secretario de Justamente, Energía y Minería, Gonzalito, después lo comentamos. exactamente. Hay una segunda parte de los que planteaba justamente el secretario de Energía, Danielito, y en este caso No lo trate así. hacía referencia justamente a que el Estado realiza algún aporte o tendría que realizar algún aporte importante. Vamos a escucharlo y después queremos su concepto, Topo. Realmente es una pésima ley por donde se lo mire, y por eso también en el presupuesto estamos proponiendo algunas mejoras. Pero asumiendo que no se puedan dar esas mejoras, como no se junta la plata para pagar con ese cargo el 7,5% que le cobramos al 60% de los clientes, el subsidio que le pagamos al 40% restante, porque de vuelta cobramos 7,5%, pero el subsidio es entre el 30 y el 50%, entonces es imposible llegar. Entonces hay un número de 450.000 millones, o sea, casi 400 millones de dólares en el presupuesto 2026 para fondear zona fría. Es una cuenta rara, extraña, Daniel González. Exactamente, y termina diciendo que son 400 millones de dólares que tendría que poner el Estado para fondear justamente a este fideicomiso. ¿Es verdad eso, Topo? Bueno, vamos a ir por parte. A Lo ver. primero que hay que decirle a Gonzalito es que si él está tan preocupado por los jubilados de La Matanza, debería hablar con el presidente Milei y con el ministro de Economía, Toto Caputo, porque el ajuste brutal de este gobierno libertario ha caído y recae especialmente sobre la espalda de los jubilados, de las jubiladas, de los pensionados. Ustedes saben que el pago adicional, el bono adicional, que todavía sigue vigente, hace 2 años que está en 70.000 pesos para los jubilados de la mina. Entonces, lo primero que hay que saber es que la política tarifaria no puede solucionar, ni debe ser, el instrumento mediante el cual se arregla la economía argentina. Él no puede pretender solucionarle la vida a un jubilado de La Matanza quitándole, o mejor dicho, devolviéndole 600, 700 pesos por mes que pague del cargo adicional. Es casi una falta de respeto. Pero vayamos al punto. Pero, perdón, antes.
Lo que durante toda su exposición fue planteando el secretario de Coordinación es que van a ir avanzando para que cada vez se pague más el gas, que cada año se pague más el precio de mercado del gas y finalmente quede sin subsidio. Lo digo porque en esto está pensando el gobierno para el presupuesto que viene, en seguir aumentando el ajuste, es decir, que el gas se pague más de lo que ahora se paga. Ahora, cuando Gonzalito dice que este año tiene que poner 400 millones de dólares, lo que tenemos que decirle es que vaya a explicarle al Congreso y también a la sociedad argentina por qué están poniendo plata. Miren, estos datos que les voy a dar son datos del Ministerio de Economía. Están publicados en el Ministerio de Toto Capuzzo. En el año 2021, el Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas dio superávit, le sobró plata al final del cuarto trimestre, es decir, a fin de año. Le sobraron 16.818 millones de pesos. En el año 2021, nosotros aprobamos una ley que extendió el beneficio a muchos más usuarios y hogares. En el año 2022 también dio superávit, dio 7.697 millones de pesos de saldo financiero positivo. En el año 2023, el fondo, repito, estos datos que estoy brindando son los que se pueden consultar en la página del Ministerio de Economía, en particular en la página de la Oficina de Presupuesto o la Oficina Nacional de Presupuesto. En el año 2023, ese fondo para descuento de tarifas de gas dio 39.213 millones de superávit. Le sobraron casi 40.000 millones de pesos a fin del año 2023. Asumió Milei, asumió Toto Capuzzo y en 2024 el fondo dio pérdida. El fondo fiduciario en el primer año de gobierno de Milei dio de pérdida 54.810 millones de pesos. Entonces lo que tiene que hacer Gonzalito es volver a la Comisión de Presupuesto y además tratar de comunicarlo con mucha claridad y explicar por qué este gobierno está fundiendo el fondo fiduciario para el descuento de tarifa de gas mientras venía dando superávit durante los años anteriores. Aquí localmente hemos escuchado también algún sector que tiene la bandera de la Libertad Avanza planteando que los subsidios no deberían ser generalizados, sino que deberían ser sectorizados y realmente para quien lo necesita, porque dice que hay, por ejemplo, sectores muy pudientes que están recibiendo el subsidio. Al respecto, ¿qué podemos mencionar? Bueno, que me parece una alternativa respetable lo que están planteando. Además, yo soy consciente de lo que planteo, de que lo que planteo aquí con ustedes y en Tandil no es la expresión de la mayoría. En Tandil, la enorme mayoría de la ciudad, de los votantes, se han manifestado a favor del modelo de Milei. Y al menos así fue en el balotaje. Y estas son las políticas que se han apoyado en Tandil, por lo tanto yo no tengo nada que criticar al votante de Milei en Tandil. Pero si hay algún amigo de muy buena voluntad que tiene esta idea, le sugiero que empiece ya a recoger los papeles y desvincule a los hogares que quieran ya mismo salir del descuento, porque se puede hacer. Es decir, aquel que quiera renunciar al descuento hace un trámite ante el Enargas y automáticamente queda sin descuento. Acá queda bien claro que no hay ningún privilegio, dado que se consume casi el doble de gas que en zonas no frías. Y además, el sistema también segmenta 30% para la mayoría y 50% solo para los casos especiales. Pero a mí no me parece mal que alguien de la Libertad Avanza crea que hay un privilegio en esto, aunque no lo hay. Y tiene el derecho a apertarlo. Y a mí me parece que una buena tarea de los militantes de la Libertad Avanza es ir casa por casa de todos los ricos que conocen y hacerles llenar un papel firmándolo para después enviarlo al Enarga y a partir del mes que viene no tengan más descuento. Me parece razonable. Desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil también se ha expuesto, bueno, lo que tiene que ver con la necesidad de mantener la zona fría aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cuál es el camino que sigue ahora todo este proyecto y junto con el presupuesto, por supuesto, va atado?
Miren, sí, efectivamente, la Defensora del Pueblo, la FURCADE, participó de la reunión de comisión de usuarios y consumidores que se hizo hace 2 semanas en la Cámara de Diputados. Y en mi caso quiero agradecer muy especialmente la invitación que recibí de parte del diputado nacional Rogelio Iparraguirre, que está muy comprometido efectivamente con este proyecto y con la defensa de la zona fría. Por eso me parece que el trámite es sencillo, no hay que dar muchas vueltas. Hay que rechazar en el presupuesto nacional el artículo 71 y el artículo 72, que son los que quieren volar de un plumazo el beneficio de los descuentos por zona fría, y hay que llamarlo inmediatamente al ministro de Economía, a los responsables de las áreas correspondientes, a que expliquen por qué les está dando pérdida el fondo fiduciario. No debería requerirse ni un solo peso del presupuesto nacional, tuvo superávit en 2021, cuando incorporamos más beneficiarios, en 2022, en 2023, no puede ser que con Milei y todo Caputo el fondo se funda, no tiene sentido. ¿Hay una obsesión con este tema? Digo, teniendo en cuenta que es la tercera vez, es el tercer intento, si no me equivoco, que van justamente por este fondo fiduciario. Sí, efectivamente, como ustedes muy bien recuerdan, hubo varios intentos, no hay que descartar que vengan otros más. Ustedes saben que además fue parte del intento en la primera versión de la Ley Bases, que finalmente en el artículo 5 de la Ley Bases se pudo incorporar un párrafo final que deja a salvo la eliminación de este fondo fiduciario de zona fría, pero hay alguna obsesión, evidentemente hay alguna obsesión, también seguramente hay desconocimiento, yo creo que hay mucho desconocimiento al respecto. El secretario de Energía y Minería no tiene por qué estar en todos los detalles, y este seguramente será un detalle que él no conoce, pero al definirla como la definió en el Congreso como una muy mala ley, demostró que tiene un conocimiento bastante superficial de lo que es esta ley de zona fría. Topo, gracias por este contacto con el ECO aquí en la ciudad de Tandil. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Un gusto. Muy amable. Alejandro Topo Rodríguez, bueno, exdiputado. Como diputado fue uno de los impulsores de la zona fría, de ampliar la zona fría, entre otros partidos, entre otros distritos, el nuestro, Tandil. Exactamente, Tandil, uno de los lugares del país que permanentemente lo encontramos en pleno invierno, con las temperaturas más bajas del país en el ranking, ocupando el podio o ahí en los primeros lugares. Todos los años, ¿eh? Todos los años en el podio de las temperaturas más bajas, en algún momento está Tandil. Exactamente, Sí, sí. señor, así que vaya si es zona fría, ¿no?